Si hay algo que nos han enseñado las eliminatorias sudamericanas a lo largo de su historia es que cada punto cuenta y cualquier tropezón se puede pagar muy caro. Mucho más si estos ocurrieron ante selecciones que en el papel no parecían ser gran problema, pero cuando golpearon de forma inesperada se cargaron a más de un aspirante a llegar a la Copa del Mundo. Y para demostrarlo, aquí les traemos 8 casos donde selecciones con cara de eliminadas se llevaron consigo a otras que parecían tener un puesto en la cita orbital. Repasamos estos episodios a continuación aquí en Palabra de Gol. Antes de comenzar, un par de aclaraciones que sabemos que no serán suficientes para que nos liquiden en los comentarios, pero para que no digan que no les avisamos, de todas maneras las lanzamos acá. Primero, en este video repasaremos casos de selecciones que eliminaron a otras de la Copa del Mundo en la clasificación de CONMEBOL, pero al final ninguna terminó yendo a la cita orbital, o dicho de otro modo, acá solo nos interesa repasar episodios donde la matada de turno sorprendió a una selección que parecía que iba a clasificar al Mundial, pero ese resultado inesperado terminó por firmar su condena. Y otra aclaración es que aquí recordaremos episodios solo de la era Todos contra Todos, y no vamos a seguir un orden cronológico, sino que iremos de los partidos cuyas consecuencias fueron más relativas e indirectas a aquellos batacazos que prácticamente significaron el adiós de cierta selección de participar en la Copa del Mundo. Con esto aclarado, vamos con el primer caso, el cual sucedió en las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, con Ecuador como protagonista, unas que parecían ir por buen camino para la Tri, hasta que una Colombia se le metió en el zapato a la selección ecuatoriana, y esta la arrastró a la eliminación. Nos ubicamos en la fecha 15 de aquel camino a Sudáfrica, donde la Tri venía de hilvanar buenos resultados como un triunfo en Perú por 2-1 y una victoria en casa ante Argentina por 2-0, por lo que la selección ecuatoriana venía embalada y con mucha confianza para visitar a una irregular Colombia, que en aquellas eliminatorias si daba algo de local era risa, pues en esa condición ya había cedido puntos ante rivales como Brasil, Uruguay y Paraguay, y si Ecuador quería consolidarse en la zona de clasificación, debía sumar ante un equipo al que le llevaba 3 puntos en la tabla. Sin embargo, aquella tarde del 5 de septiembre del 2009, en el Atanasio Girardot de Medellín, la tricolor que se impuso fue la colombiana, que luego de un partido un tanto enredado sobre el final, se destrabó con 2 sensacionales asistencias de Giovanni Moreno a Jackson Martínez y Teófilo Gutiérrez, los autores del 2-0 definitivo que hipotecó en gran medida las aspiraciones de clasificación para Ecuador, ya que a diferencia de varios clasificados al Mundial de Sudáfrica, Ecuador no sumó en tierras cafeteras, y ese déficit al final le salió caro luego de un cierre trágico de eliminatorias para la Tri, con sendas derrotas ante Uruguay y Chile. Sus necesidades no son problema mío. Vamos a otro episodio tragicómico que ahora tuvo a Colombia y sus pechadas rumbo a la Copa del Mundo como protagonistas. Nos situamos en el camino a Alemania 2006. A 3 fechas del final, la selección cafetera se encontraba en la 5ª posición de la tabla y tenía que ir a Montevideo a visitar a una selección celeste que tenía la posibilidad de arrebatarle ese lugar al cuadro tricolor, al estar apenas a 2 puntos de Colombia. Por lo que el domingo 4 de septiembre de 2005 se vivió una auténtica final en el Estadio Centenario, y esta se jugó como tal, pues el equipo oriental golpeó primero con un doblete de Marcelo Salayeta, pero a 11 minutos del final los colombianos dieron señales de vida tras empatar con sendos tantos del Quinsoto y Juan Pablo Ángel. No obstante, cuando parecía que los colombianos sacaban un punto de oro de la capital uruguaya, un centro venenoso de Stoyanov encontró a Salayeta por el segundo palo, que solo tuvo que empujar la pelota para meter el triplete mortal que prácticamente liquidó a Colombia en aquellas eliminatorias. Pues tras este resultado, la celeste se apoderó del 5º lugar de la tabla, el cual no soltaría hasta el final de la eliminatoria. Sin embargo, esto no fue suficiente para ver a Uruguay en el Mundial, ya que posteriormente la celeste cayó ante Australia por penales en el repechaje intercontinental. Pasamos a un caso reciente como el de Colombia camino a Qatar 2022, una campaña donde la dirección del parcero Reinaldo Rueda dejó muchas frustraciones, entre ellas varios puntos en casa que se perdieron de forma increíble ante selecciones que la tricolor estaba obligada a vencer. Una de ellas fue Paraguay, rival que parecía el ideal para que la tricolor se sacara de encima la sequía goleadora, lastre que ya arrastraba hacía 4 partidos a esa altura.
por lo que recibir a un equipo que llegaba como octavo en la tabla y que había perdido casi que todos sus partidos de visitante ante las selecciones con aspiraciones mundialistas parecía idóneo para que la tricolor se sacara la mufa y pusiera punto y final a su romance con el 0-0. Pero en otra frustrante actuación del equipo colombiano, este fue capaz de repetir otro empate sin goles. Este más delicado aún, pues frente a un equipo que era de los peores de la tabla y al que estaba obligado a sacarle los 3 puntos. Pero el equipo de Rueda, no contento de este desastre, luego se salió con la suya al perder en casa ante un rival directo como Perú, por lo que aquel 28 de enero de 2022 fue donde Colombia terminó de certificar su adiós al Mundial de Qatar tras caer 1-0 ante la bicolor, con gol de Oreja Flores de contra, que fue suficiente para poner el 1-0 definitivo que le permitió a Perú bajar a la tricolor a la zona de eliminados y meterse de lleno en la pelea por clasificar. Un resultado más que determinante, ya que al final de la campaña, Perú por un punto superó a los cafeteros en la tabla y pudo ir al repechaje intercontinental. Sin embargo, allí Australia y Papá Rainman frustraron el sueño de los incas de asistir a su segundo mundial consecutivo. ¡Me lo robaron, Carmine, todo! Tenemos ahora las épicas y desquiciadas eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, donde tuvo lugar la insólita eliminación de Chile, que firmó grandes resultados ante selecciones mundialistas como Brasil, Uruguay, Colombia y Perú, pero también echó a perder su clasificación con resultados inadmisibles ante matadas como Paraguay y Bolivia. Nos ubicamos en la fecha 15. A esta altura, Chile parecía que lo tenía todo para llegar a su tercer mundial consecutivo, pues estaba en la cuarta posición de la tabla, y el calendario de la Roja parecía benévolo, pues la mayoría de duelos restantes eran ante equipos con peor rendimiento, como Paraguay y Bolivia. Sin embargo, en un giro de guión que nadie vio venir, estas elecciones se convirtieron en la pesadilla de los australes. Comencemos por lo ocurrido el 1 de septiembre de 2017. Aquel día se vivió uno de los partidos más increíbles de aquella eliminatoria, pues allí la Roja mostró su peor cara y cayó de forma insólita ante la selección guaraní por 3-0, con goles de Arturo Vidal en contra, Víctor Cáceres y Richard Ortiz. Todo un descalabro del que Chile no se pudo reponer para su siguiente partido en Bolivia, selección que en aquellas clasificatorias generaba de todo en La Paz menos miedo, ya que varias selecciones incluso se habían llevado el triunfo del Hernando Siles. No obstante, Chile una vez más marcó la diferencia para mal, y con un tanto del Conejo Arce desde los 12 pasos, un cuadro boliviano que prácticamente ya no aspiraba a nada amargó aún más el camino de la Roja, el cual tras el recordado "Dejate pasar, Maquiños", concluyó con la eliminación de la que en ese momento era la vigente bicampeona de América. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Pasamos a un episodio ocurrido en el camino a Francia 98. Allí, una selección de Ecuador, que prácticamente fue un equipo de relleno, no quiso que su vecino del sur le presumiera la clasificación al Mundial y por eso se lo llevó consigo a la fosa de los eliminados. La afectada fue la selección peruana, que si bien muchos recordarán que su eliminación se dio en buena medida por aquella humillante derrota ante Chile por 4-0 en Santiago, a la larga se puede decir que fue igual de determinante la cagada que se mandó Perú al empatar inesperadamente en casa ante Ecuador por la fecha 10 de aquellas eliminatorias. Un resultado más que inoportuno, ya que en aquella campaña la bicolor casi que ganó todos sus partidos de local y solo tropezó ante selecciones que acabaron muy arriba en la clasificación como Argentina y Colombia, por lo que el empate a 1 ante los ecuatorianos en abril del 97 fue prácticamente pegarse un tiro en el pie para los incas, ya que Ecuador en aquellas clasificatorias no fue la gran cosa, sobre todo por su pésimo desempeño de visitante, condición en la que perdió la gran mayoría de partidos, excepto lo que fueron sus viajes a Venezuela y Perú. El encuentro entre los incas se resolvió con una igualdad a 1, tras el gol inicial del Chorri Palacios, que adelantó a los locales, pero un insulso penal sobre Alex Aguinaga a 15 minutos del final le permitió a la Tri sacar el empate y por lo tanto amargarle el partido y de paso la clasificación a la bicolor, pues de haber sumado de a 3 aquella noche, al final a la blanquirroja le hubiera alcanzado para superar a Chile en la tabla con 27 puntos y por lo tanto asistir de manera directa al Mundial de Francia 98. Vamos ahora a otro caso donde un tropezón inesperado tuvo como premio la eliminación, algo que se ganó la selección Colombia a pulso en el camino a Corea-Japón 2002, una campaña donde muchos dirán que la selección cafetera terminó eliminada gracias al nefasto y recordado Pacto de Montevideo,
pero toda esta película se hubiera podido evitar si las de color no se le hubiera ocurrido la brillante idea de perder con Perú en Bogotá en agosto del 2001 por la fecha 14 de las eliminatorias. Todo un golpazo para los colombianos, que confiaban sacar los 3 puntos ante una selección bicolor que en aquellas clasificatorias tuvo un rendimiento tan pobre como extraño. Pues además de perder varios partidos de local y de visitante, en esta última condición se mandó unos resultados super out of context, como empates en Brasil, Uruguay y un triunfo recontra inesperado en Colombia. Pues en aquel trágico partido para la tricolor, jugado en el Campín de Bogotá, el único gol del encuentro corrió por cuenta de Ñol Solano, que madrugó a una displicente defensa colombiana, que sufrió el 1-0 definitivo que prácticamente le costó la eliminación. Pues de haber sumado aunque sea un punto ante Perú en aquel partido, Colombia hubiera superado el puntaje de Uruguay. Pero en otra de estas rarezas que tiene la selección Colombia, esta prefirió perder ante un equipo que solo ganó 4 partidos en aquella campaña y que acabó en el 8º lugar de la clasificación. ¡Deshonrada tu vaca! Llegamos al desafortunado caso de Venezuela rumbo al Mundial de Brasil 2014, una campaña donde la Vinotinto se ilusionó por momentos de llegar a su primer Mundial con resultados que fueron todo un golpe sobre la mesa, pero al mismo tiempo los venezolanos se llevaron unos cuantos golpes inesperados que terminaron sepultando sus chances de clasificar. Uno muy recordado ocurrió por la fecha 7 de aquellas eliminatorias, donde tenía que visitar a una horrible selección peruana, que era colera y a duras penas solo había podido sumar 3 puntos a esa altura. Pero aquel 8 de septiembre de 2012, en Lima la bicolor se acordó de tener dignidad, y a pesar de arrancar perdiendo el partido con gol de Juan Arango, así es, de tiro libre, luego el orgullo inca apareció de la mano de la Foquita Farfán, que hizo lo que quiso en el área para anotar un doblete que significó el triunfo peruano. Pero aquella remontada de la bicolor no fue el único resultado increíble que le costó el pase al mundial a la Vinotinto, ya que incluso fue más grave el empate gris que firmó en la fecha 17 ante una desahuciada Paraguay, que también llegaba a ese duelo contra los venezolanos como última de la tabla y tras firmar una campaña para el olvido donde había perdido casi todos sus partidos de visitante e incluso había caído con la propia selección Vinotinto en Asunción. Aún así a Venezuela de nuevo se le atragantó el triunfo, pues aquel 11 de octubre de 2012 los dirigidos por César Farías apenas pudieron conseguir un pálido empate a 1, tras el gol de Edgar Benítez para los guaraníes y el eventual empate de Luis Manuel Cejas, que no fue suficiente para que la Vinotinto evitara la amarga noticia de la eliminación al camino a Brasil 2014. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y para cerrar tenemos otra locura sucedida en aquella rareza llamada Eliminatorias Sudamericanas a Rusia 2018, donde Paraguay tuvo un final trágico e insólito, pues de cara a la última fecha, si bien era séptima con 24 puntos, por lo apretado de la tabla todavía podría aspirar a un cupo directo a la Copa incluso, siempre y cuando se dieran ciertos resultados, pero fundamentalmente si vencía en su último partido a Venezuela en casa. Algo muy esperable si tomamos en cuenta que la Vinotinto llegaba como última en la tabla tras una penosa campaña donde apenas había podido ganar un partido. Además Paraguay venía de resucitar tras firmar un triunfo más que inesperado ante Colombia en Barranquilla. Sin embargo, la selección guaraní, fiel a su desconcertante naturaleza en aquellas eliminatorias, de nuevo se mandó un resultado surrealista y para sorpresa de todos, cayó ante la Vinotinto por 1-0 con gol de Yankel Herrera a 6 minutos del final. Se acabó todo, todillo. Una absoluta rareza que por supuesto le costó la eliminación a Paraguay, que literalmente mató al tigre y se asustó con el cuero en el cierre de aquel camino a Rusia 2018. Y hasta aquí este repaso por las selecciones que no fueron al mundial, pero en su agonía eliminaron a otras que parecían tener el camino allanado para llegar a la cita orbital. Y otros episodios de esta naturaleza recuerdan en las siempre apasionantes eliminatorias sudamericanas. Los leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.